aquí en el salón número 8 del Parque de la Industria, en donde el Tribunal Supremo Electoral acaba de dar su primera conferencia luego del cierre de las votaciones. Tenemos aquí en el set al doctor Luis Fernando Mac, quien es doctor en ciencias políticas y además es un aguzado conocedor de los partidos políticos en Guatemala. Es decir, es memorable realmente su estudio que hizo para Flaxo sobre partidos políticos y es un buen conocedor de todo el proceso político guatemalteco. Además ha acompañado la reforma electoral. Muy buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, la primera pregunta. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Alejandro. Perdón por no presentarlos. Arrancamos rápidamente con la primera pregunta para Luis. ¿Cómo ves hasta este momento el proceso electoral? Es un proceso, por supuesto, enormemente cuestionado por su falta de sentido democrático de fondo, pero también es un proceso que convoca a una gran cantidad de guatemaltecos a emitir su voto. ¿Cuál es tu primera apreciación? Bueno, es justamente como lecturas como muy contradictorias, ¿no? En estas condiciones había dicho no había muchas esperanzas, era un proceso muy deslegitimado, muy incierto, y sin embargo los datos dicen que más del 70% de la población fue a votar, incluso más que las elecciones del 2011. Eso demuestra realmente un dato contradictorio. Además, la participación ciudadana creo que fue muy alta y los resultados que estamos viendo realmente también demuestran que estos resultados no eran previsibles hace un mes, por ejemplo. Entonces, bajo todo punto de vista, es un proceso atípico completamente. Luis Fernando, entonces esto quiere decir que al final de cuentas la crisis política no sacudió el sistema. Parece que no. Lo que parece aquí realmente es que a pesar de la crisis, los ciudadanos se vieron en una disyuntiva, no había otra forma realmente más que por las reglas del sistema. Creo que esa es una disyuntiva que hay que analizarla muy bien porque podemos caer muy bien fácilmente realmente en decir, bueno, ya se solucionó la crisis, pero yo creo que atrás de eso hay otra crisis mucho más profunda realmente si no se sabe leer. ¿Y qué lectura le tenés con respecto a que el padrón creció muy poco de la elección del 2011 a esta elección? Por lo tanto, este nivel de participación también puede ser que haya mucha gente que no pudo ingresar al padrón electoral y por lo tanto no estamos leyendo realmente la dimensión, ¿o no? Ese es el punto, sí. Probablemente hubiera mucha gente que hubiera querido votar, pero no pudo votar realmente por estas deficiencias como tú estás diciendo. Pero de todas maneras, los datos de la gente que estaba empadronada, el porcentaje es muy alto realmente para la crisis. Yo hubiera esperado más. Hubieron algunos analistas que dijeron que iba a haber abstención y no lo hubo. Ahora, señores, déjenme llevarle la contraria con el acerto de que la crisis no parece haber conmovido a la población a nivel nacional que acude en masa al proceso electoral. Pero ¿acaso si termina reflejándose, por supuesto, es muy temprano para afirmarlo en este momento, el surgimiento de otros candidatos, como por ejemplo Jimmy Morales, pero mencionaría yo también a alguien como Suri Ríos y como Alejandro Yamatei o incluso como Lizardo Sosa, que se perfilan como, digamos, como unos candidatos con porcentajes bajos en este momento, pero significativos? ¿Eso no reflejaría de alguna manera, sí, pues que la gente tomó en cuenta la crisis y que eligió a otros participantes en el proceso electoral? Definitivamente, los datos preliminares demuestran que hay una dispersión del voto muy grande y además el voto nulo y el voto blanco creció, a pesar de que no creció tanto, pero ya se acerca al 10% y eso es bastante realmente, nunca había pasado el 2%. Entonces ambos datos sí demuestran que una votación diferente realmente a las normales. Ahora, pero ayer, por ejemplo, hablábamos con el director del RENAP, con Rudy Gallardo, y Rudy Gallardo nos hacía la observación que de la diferencia entre la gente que ha cumplido 18 años que está registrada en el RENAP a la diferencia, al número de empadronados, pues era mínimo realmente la diferencia. Y sin embargo, estamos hablando de que probablemente no ha habido mucha participación afuera de lo empadronado. Es decir, pareciera ser que esta elección está casando realmente bien con el padrón electoral con la gente que realmente está registrada en el RENAP con mayor de 18 años. O
sea que eso significaría que sí está más o menos bien representado la gente. Sí, que el volumen, de acuerdo a lo que decía ayer Rudy Gallardo, es que no había demasiada gente fuera del padrón. No, pero ahí sí, permítame llevar un poco la contraria. Si vemos la cantidad de gente empadronada versus la cantidad de DPIs entregados, hay 2 millones de diferencia. 1,5 millones decía él ayer. Digamos 1,5 millones si hubieran hecho tal vez en este proceso de entrega y empadronamiento de último. Pero 1,5 millones es un montón. Claro. Es un montón. Para un padrón de 7.5 millones de personas, eso es una, Claro, es una el cifra 20%, significativa. Es el 20% que están fuera de la decisión política porque no se ha puesto de acuerdo el RENAP y el tribunal en poder empadronar de una manera rápida. Luis, estamos discutiendo en torno al proceso electoral, básicamente respecto a las cifras de asistencia, respecto al padrón electoral, pero discutamos también de las auténticas características de este proceso nuestro en el que muchos de los votantes llegan acarreados o movilizados por los partidos políticos. Hay denuncias de compra de votos a lo largo de todo el día en diferentes puntos del país. Hay confrontación entre partidos políticos y todos tenemos bien claro que este es un sistema electoral, un sistema político y un modelo electoral muy disfuncionales ambos. Ese es el problema realmente, creo que eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Esta elección fue particularmente conflictiva porque uno de los candidatos que se va a colar a segunda vuelta fue un candidato que violó todas las reglas habidas y por haber y demostró ser muy abusivo realmente con el tema de la ley electoral. Pero hay que hacer la aclaración que los demás partidos políticos que ganaron casi siempre hicieron lo mismo. Lo que pasa es que ahorita se magnificó realmente esa deficiencia de la ley electoral.